Bien, y seguimos con ustedes en Cable Noticias y le contamos que el terremoto 7.8 de este viernes en Puerto Williams es el más fuerte del año a nivel mundial. Si bien el evento sísmico no fue percibido por la mayoría de la población debido a su lejanía del continente, Senapred activó una evacuación preventiva ante el riesgo de tsunami en sectores costeros, conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias. Pues bien, vamos a tomar contacto con el locutor Juan Pablo Oyarzo Moreno, quien gentilmente desde Punta Arenas nos entrega más detalles de esta jornada en la zona austral de nuestro país. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias por tomar contacto con Cable Noticias. Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer poder conectarnos en no una situación ideal, pero bueno, siempre es un gusto comunicarme con ustedes y poder saludar a toda la gente linda del hermoso San Antonio que tengo el placer de conocer. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, hablar un poco de primero cómo están ustedes ahora y cómo fue esta mañana caótica, imagino, en el sur de nuestro Chile. Como bien indica, fue caótico. La verdad que a eso de pasadita a las 10 de la mañana estábamos todos en nuestras diferentes labores. Tenemos una diferencia horaria también con el resto de Chile, entonces ahí se daba la curiosidad que muchos te empezaban a llamar o se querían comunicar. Y fue caótico, desde la llamada de teléfono, desde el convencerse que había que evacuar muchos lugares. Algunos derechamente no querían evacuar, pero finalmente, cuando ya era inminente que la emergencia era real, que existía un terremoto de gran magnitud a 200 kilómetros de Puerto William, y, y ahí recién se empieza a mover la ciudad, la parte alta de la ciudad, una ciudad que es bastante plana, que es bastante llana y tiene solamente dos puntos muy altos, que están en la Avenida Colón, que es el centro de la ciudad de Punta Arenas, y el otro es hacia la cancha de esquí, que creo que es una de las tres que tiene vista al mar en todo el mundo. Además, Juan Pablo, lo conversábamos previamente, no es habitual que existan movimientos telúricos de esta magnitud en el extremo sur del país y hay una generación que no había vivido una situación similar. Sí, Magallanes cuenta con una característica de vecinos muy especial, muchos que ni siquiera han salido de la región, y la última vez que ocurrió algo parecido fue el terremoto de 1949. O sea, yo no, ni yo, ni mis hijos, ni mi generación contemporánea existía. Entonces, imagínate, hay muy pocos recuerdos y registros de lo que pasó en aquella época, además una época comunicacionalmente muy diferente. Así que de frentón no había cultura, no había costumbre de tener que evacuar ante la alarma de una emergencia, sobre todo una emergencia de tsunami, donde además acá estamos totalmente rodeados de mar. Juan Pablo, y desde tu rol como comunicador, ¿cómo evalúas tú también el desempeño de las autoridades en la información y también la reacción de la comunidad ante esta situación? Mira, la reacción de la comunidad fue bastante ordenada porque si bien Magallanes o la Patagonia no es una zona tan sísmica como el resto de Chile, se tiene en el inconsciente colectivo la conducta que hay que tener. También se han hecho muchos planes de evacuación, de simulacros y además, pero prende una luz de alerta porque nos han pasado dos emergencias importantes el último tiempo. Una comunicacional, que nos quedamos desconectados sin internet hace un mes atrás aproximadamente, y nadie sabía nada. Se cayó internet y la gente quedó totalmente desconectada, no se sabía nada. Y ahora sucede algo parecido porque en el fondo el bombardeo de informaciones a través de las redes sociales, que hoy día es son canales muy fuertes de comunicación, pero falta la voz oficial instantánea. También para los colegas de los medios, no es fácil indagar la comunicación porque es todo muy diverso, todo muy disperso. Entonces, por ahí hay una luz de alerta donde hay que empezar a ensayar más, a poner en práctica más cosas y a establecer canales de comunicación determinados donde la comunidad vaya directo a informarse. O sea, nosotros tenemos la costumbre, que yo voy a Senapred a través de la red social X, pero no toda la gente lo tiene, y es importante que los medios de comunicación, que son los aliados en este tipo de circunstancias, tengan también un protocolo establecido con la autoridad de turno para poder, en definitiva, llegar mejor con la información a los vecinos.
Claro, porque daba la sensación que se sabía más desde la capital de los medios de comunicación nacional que desde el propio sur de Chile. Y eso también se confirmaba por parte de la comunidad que si bien recibía esta alarma, cuando se entera a través de los medios de comunicación es que finalmente se da cuenta que es una situación real, no era una falsa alarma, no era tampoco un ejercicio, sino más bien una evacuación que había que desarrollar. Mira, imagínate, yo salgo de mi trabajo, trabajo en asuntos corporativos de un holding de empresas y justamente soy uno de los miembros del plan de emergencia y soy el último, el que cierra la puerta, el que los cuenta afuera y todo. Y llegué pasadas las 11 de la mañana a mi casa y prendo los canales de televisión nacionales y había más imágenes, más información, tenían más claro de las réplicas, del epicentro, o sea, había mucho más información fuera de la zona que en nuestra propia red informativa. Y eso claramente te llama la atención y te dice, bueno, pero ¿cómo? Ellos tienen más información que nosotros. Y ahí hablaba en el paseo de noticias que se daba a través de la emergencia, hablaba un experto que decía, mira, es muy importante que la emergencia se pueda manejar a nivel local, porque lo que podamos decir nosotros de acá es solamente parte de la teoría y no de la parte práctica que hay que poner en el lugar donde en definitiva son ellos los que están siendo afectados por esta alerta de tsunami que se había dado. Una situación que llama la atención, qué bueno que ya esté todo algo más tranquilo en el sur del país y esperemos que también sirva como ejercicio para que la comunidad en general también esté más actualizada a las situaciones que lamentablemente están ocurriendo a nivel nacional. Juan Pablo, agradezco el contacto, espero que todo siga algo más tranquilo que en la mañana al menos de este día viernes y sin duda vamos a establecer el contacto cuando sea necesario. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por la preocupación en esta austral zona, a ustedes y a toda la gente que lo hizo. Estar comunicado, ojalá de manera más fluida. Me permito la libertad de saludar a la gente que conozco, a mi prima y a mi tía que están en San Antonio, que Punta Arenas está todo bien, que Magallanes está todo bien. Y también agregar el dato técnico que, por ejemplo, se hablaba de ciertas zonas de tsunami. Principalmente el que más podría ser golpeado en una tragedia de esta naturaleza podría ser Puerto Toro y se le podrían llegar olas naturales. Puerto William es más difícil porque está en pleno canal Bigle y Punta Arenas también no es tan normal que pueda suceder porque no estamos directo con el océano, sino más bien nosotros estamos en el pasadizo natural que es el estrecho de Magallanes y el epicentro de la emergencia fue en el mar de Drake, en uno de los más difíciles de transitar en el planeta y eso está de William a más de 200 kilómetros, pero de Punta Arenas bastante más lejos. Entonces ahí también vamos a tener tarea de poder informarnos más cómo se desarrollan estas actividades y qué tenemos que hacer en esta emergencia. Un abrazo grande y gracias por la comunicación. Gracias, Juan Pablo. Un abrazo, muchísimas gracias. Ahí entonces las palabras de Juan Pablo Yarzo Moreno, quien es locutor y también gentilmente desde Punta Arenas nos entregaba este completísimo informe de lo que ha sucedido durante esta mañana de día viernes en el extremo sur de nuestro país. Información con la cual nosotros nos vamos a una breve pausa comercial y ya retornamos con ustedes.